María, me da muchísimo gusto coger no solamente un poquito de calorcito ahora que estoy en el frío de México en estos momentos, sino además esa memoria histórica que compartimos Mérida y Cuba, y sin duda es para mí una gran satisfacción saber que Progreso está ahí cerquita por donde llegó Martí y saber que estamos compartiendo un espacio que la historia dirá, pero creo que es más común de lo que imaginamos. Entonces yo voy a hablar del blanco y el negro. Voy a hablar de colores raciales en términos de visualidad y me voy a referir fundamentalmente a Cuba en la dimensión simbólica y visual que adquieren estos significados. María de los Ángeles Pereira, querida colega y estudiosa como nadie de la escultura en Cuba, califica esta pieza como la más perfecta y acabada de las realizaciones de Teodoro Ramos Blanco, que por demás haría piezas claves como la maternidad, por ejemplo, la alusión a toda la figura de Mariana Grajales, a la obra, por ejemplo, de Salín en Haití, en la plaza central de Haití, está hecha por Teodoro Ramos Blanco. Entonces, en esta obra profundamente contemplativa, el artista ha generado un impacto reivindicativo de género y de raza, al esculpir en mármol blanco esta imagen de una mujer negra. Es decir, todo el espíritu negro de esta mujer se ha concentrado en la imagen de un mármol blanco. Interesante paradoja, ¿verdad? Si lo comparamos con lo que acabamos de ver. Esta es tratada, como pueden apreciar, con extrema simplicidad, que permite expresar toda la fuerza de sus rasgos dentro de una tensión contenida que no intenta más que distinguir la bella imagen de su diferencia, es decir, esa precisión en los rasgos somáticos que sin duda está intentando ratificar pues sus características desde la diferencia. Es justamente en el juego de estos contrastes de blanco y negro que la obra declara todo su emblematismo. Y entonces, la mulatez, pues se quedó como en el medio, ¿verdad?, de esta situación que vengo describiendo. Hay un gran artista del siglo XIX que murió en Cuba y que era de origen vasco, Víctor Patricio del Andaluce, el mismo autor de la obra Francisco que acabamos de ver. Era dibujante, era pintor, grabador, caricaturista, y todas estas vertientes las desarrolló en Cuba como pintor. Dejó imágenes muy vinculadas a una tendencia que ya se desarrollaba en la literatura, en la que tenía gran importancia ya en esos momentos, que era el costumbrismo. Una versión de la imagen del cubano, pero sobre todo de la imagen del esclavo, y yo diría más, de la esclava. Observen ustedes cómo ya en estas versiones de la mujer esclava pudiéramos detenernos en tres aspectos sumamente interesantes. Uno, que es la altivez de esta mujer. Segundo, se encuentran siempre en el espacio de la calle. Y tercero, estableciendo una relación con otro, ese otro siempre masculino. Es decir, todo esto hablaba en la época de figuras y de versiones que irradiaban con mucha fuerza, sobre todo en La Habana, porque como caricaturista, trabajaba también para determinados periódicos, fundó un periódico, es decir, estaba inmerso en todo este espíritu de la época y no se puede separar, evidentemente, sobre todo, de su labor periodística y de la circulación de ideas sobre papel y soporte papel. Era profundamente satírico, irónico y captó una visión muy superficial, pero muy significativa. Es imposible hablar de la imagen visual de Cuba sin referirse al andaluce. Dejó una trayectoria, una huella que llega, diría yo, hasta nuestros días. Se interesó sobre todo por el esclavo doméstico. Nadie como él ha dejado imágenes de caleceros, sirvientas, con una observación aguda sobre las vestimentas, los comportamientos, una cierta gestualidad que marcan con mucha peculiaridad su obra. Y está constituida por piezas que en general muestran al esclavo, como vemos acá, dentro de un universo ajeno al de los dueños, pero a la vez confortable, es decir, una esclavitud que aparentemente no deja huella en los aspectos de la afectividad, de las relaciones del hombre y la mujer esclavos en su medio habitual. Desconoce toda aquella zona que dentro del universo de la esclavitud doméstica y patriarcal revelaba la verdadera manera en que el esclavo se relacionaba con estos ambientes.
Habría que señalar particularmente la importancia de esta figura dentro de la imagen que crea Landaluce, que es la figura de la mulata, un personaje clave que resultaría el punto de conexión intermedio allí, simbólicamente hablando, entre el blanco y el negro. Esa mulata la llamó él de rumbo, es decir, una mulata con determinadas características. Era sin duda una protagonista de todo el imaginario social de aquel momento, representaba esta naciente idea de un país, de una nación cubana, era simbólicamente la expresión de una zona híbrida y por lo tanto controversial dentro de la dimensión sociológica que significaba el personaje y como un emblema sin duda de ese sincretismo racial y cultural que se fomentaba en el país como resultado de las relaciones históricas, ¿no?, entre blancos y negros. Esta mulata adquiere rasgos, características muy específicas en la obra de Landaluce, que está simultaneándose, pudiéramos decir, con la aparición en el escenario cubano de algunas otras expresiones que hacen de la mulata también su figura central. Pensemos, por ejemplo, en una novela como Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, que es la concreción textual en texto literario de la imagen de la mulata como resultado de un incesto y esa mezcla, esa hibridez contaminada entre blancos y negros que expresa Cecilia Valdés, que es todo un símbolo en la cultura cubana. Y por otra parte, la aparición del teatro bufo, que hará uso de un personaje clave, como es el negrito, pero también del gallego y también de la mulata. Es la tríada fundamental, el triángulo de conflicto del teatro bufo cubano, que es pues toda una expresión que llega, diría yo, hasta nuestros días. Por lo tanto, para el caso de Cuba, dice Zuleika Román, habría que tomar en cuenta, cito, que históricamente la mixtura de los extremos de la escala de color blanco y negro no ha hecho sino incrementar la percepción de la diferencia. Muy interesante. Y afirma, cito, el negro vuelve a quedar en posición subordinada, esta vez del mestizo, al punto que es una mestiza la que expresa el sentido histórico de la identidad cubana. Es una mujer y es una mulata. Esto es muy complicado, porque ser mujer, ser mulata, en un contexto colonial de cultura patriarcal, es sin duda algo a tomar en consideración en la construcción de las identidades tanto nacionales como raciales. Ya desde el siglo XIX comienza a aparecer el uso, el consumo racial a través de un marketing asociado fundamentalmente a el cigarro y el tabaco. ¿Quiénes consumían cigarro y tabaco a nivel público? Los hombres. Por lo tanto, hay un consumo masculino que empieza a conectar muy directamente con la imagen de la mulata como zona de consumo racial, lo voy a llamar. Este consumo racial estaba asociado, fíjense qué interesante, no justamente a las etiquetas, a las cajas de tabaco. La caja de tabaco, el tabaco era un producto de élite, estaba dirigido al consumo internacional y dirigido al consumo de élite del sector de hacendados criollos ricos, pero no así el cigarro. El cigarro, la cajetilla de cigarro, que ya se difunde ampliamente en el siglo XIX, está dedicado fundamentalmente a un consumo popular, medio, clase media y clase popular, pero además, para estimular el consumo, se contaban historias y por lo tanto estimulaba la compra de la cajetilla de cigarro el hecho de que, bueno, ¿y qué historia me cuentan en la próxima que viene aquí? Era una novelita por serie. Así ven ustedes aquí, creo que lo están viendo, ¿verdad? ¿Lo ven bien? Hay un poco luz, ¿eh? Si pudieran apagar un poquito acá, porque tienen la pantalla muy lejos. Un poquito por lo menos. Porque es muy interesante esto, ¿eh? Sí, ahora sí están viendo. Entonces, fíjense ustedes, esta es la marca para usted y aquí aparece la escuela de las primeras letras para la mulata.
Y entonces miren ustedes quién lleva a la escuela la mulata. Están viendo pues el señor Blanco, ellos ahí compitiendo a ver quién se la lleva, ¿no? Es toda una historia que se cuenta a través, es una serie, y esta serie, Vida y Muerte de la Mulata, pues aparecía en diferentes cajetillas de cigarro. Es una joya observar todo el imaginario que desde el siglo XIX, a nivel de un marketing masculino predominantemente, se está gestando esta visión de la mulata. Y quizás esto explica por qué la mulata entra tan fuertemente a ese imaginario, no solamente nacional, sino además absorbido por toda esta idea patriarcal y toda esta visión fálica, dominante, machista en la sociedad cubana. Esta es una obra cumbre dentro de los años 30 en Cuba. Es el rapto de la mulata de un maestro mayor del arte cubano, que es Carlos Enríquez. Carlos Enríquez, como ustedes ven aquí, con esa manera tan propia de hacer todo este movimiento centrífugo y una fuerza expresiva tremenda en su obra, pues pinta esta pieza que se llama El rapto de las mulatas. Evidentemente hay una violencia interior dentro de esta obra muy fuerte, pero observen la cara de las mulatas. Ellas lo están disfrutando tremendamente. Ahí no hay nadie gritando, pidiendo auxilio, ni mucho menos. Lo están disfrutando enormemente. Qué bueno que hemos sido raptadas, ¿no? Entonces, observen ustedes la entrega que se produce dentro de una situación muy interesante en la propia composición artística. Todo esto genera una visión de la mulata que se extiende hasta nuestros días. Como un uso muy diverso y asociado siempre a esta portadora de una identidad nacional. Mírenla aquí, ella aparece como una diosa, arriba del cocodrilo, acuérdense que la isla de Cuba es un cocodrilo, navegando en el mar, pensamos que está emigrando hacia algún lugar, pero miren que se lleva con ella todo, las frutas tropicales y la tentación, es decir, esa zona sublime del sexo femenino que ella representa y en la cual se concentran todos estos elementos. La mulata es insaciable y eso es una valoración extendida, pero es que estamos hablando de la nación cubana que ella representa. A su vez, es una portadora simbólica de esas connotaciones de nación, de identidad nacional. Y entonces, como ustedes ven, estos romances en el solar, la obra es del mismo artista que hemos visto antes, de Helio Rodríguez, ya artista contemporáneo, que es como un cómic y utiliza toda esta fuerza expresiva, y por supuesto, esto pasa a otras zonas de la masculinidad contemporánea, como es la bebida, el ron. El ron, uno de los rones, no de los mejores, pero de los más comprados popularmente y sobre todo adquiridos por los turistas por la denominación, es el ron mulata. Y toda la imagen de la mulata que está asociada, ¿no?, a esta visión del ron como una de las figuras de marketing contemporáneo. Ustedes saben, Cuba, somos una economía, no solo la de Cuba, la del Caribe, de sobremesa, ¿verdad? Después que usted comió, la carne vino de Argentina, la papa vino de Perú, el maíz vino de México. Entonces, cuando usted termina de comer muy rico todo eso, entonces usted se toma un café, le echa azúcar, se toma un roncito o una cremita, se fuma un tabaco o un cigarro. Economía de sobremesa. Entonces, imagínense ustedes, todo esto forma parte de un marketing. Cuando ustedes miran aquí los elementos visuales de esta difusión, observen que hay una relación muy interesante a través, en este caso, de los girasoles y el color amarillo entre la mulata, Ochún, la Virgen de la Caridad del Cobre y su atributo más popular, el que la gente puede adquirir con más facilidad, porque es que el atributo de la Virgen de la Caridad del Cobre es muy caro, es el oro. Solo el Papa le ha podido regalar una corona de oro, como la que lleva en estos momentos en su santuario. Y la gente identifica el color del oro con el girasol. ¿Le llaman así aquí?
el girasol. Por lo tanto, miren ustedes esta asociación tan importante que es otro atributo simbólico. Ahora resulta que la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, es mulata y le gusta el oro, le gusta lo bueno y le gusta vivir bien, le gusta que le lleven naranjas, que le pongan flores amarillas. En todo el uso que se hace socialmente y a nivel de marketing, de productos alimenticios sobre todo, de una imagen racial. Esto es un tema, un señor tema. En Cuba, por ejemplo, la mayonesa, que es blanca, la hace una negra gorda, que está en la portada, en todas las imágenes de la mayonesa, que se llama Doña Delicia. Y entonces usted ve la negra preparando la masa blanca. Y observen ustedes la figura de Banania, creada en Francia para lo que es el producto del chocolate, que es un negro. Entonces, sin duda, la imagen de la mulata ha entrado a este marketing, forma parte también de este lenguaje a nivel del diseño contemporáneo, a nivel del artesanado contemporáneo. Esto se lo encuentra en toda Cuba, es decir, la mulatica bien proporcionada, o más bien desproporcionada, pero con todos estos atributos que le son propios. Y por supuesto el cabaret Tropicana, donde las mulatas son medidas, están medidas, tanto de cintura, tanto de cadera, tanto de alto, y son, bueno, el espectáculo del gran cabaret bajo las estrellas, ¿no? De modo que hay sin duda todo además un piropo, toda una relación en torno a este tema. La racialidad marca esta relación, este espacio de contacto entre el hombre y la mujer en la calle. Mírenlo ahí, por ejemplo, guapa, si la policía te coge, te va a multar por exceso de carga en el maletero. Ya entendieron, ¿no? Tú con tantas curvas y yo sin freno, le dice el otro. Y por supuesto esto es una imagen, algunos artistas como Julio Larramendi, gran fotógrafo cubano contemporáneo, pues se han dedicado a buscar en la imagen contemporánea, en la calle, las imágenes que creó la andaluza. Es decir, se quedó la andaluza en el pasado, sigue siendo una tendencia que racializa el universo de las relaciones en términos incluso de género en el espacio público. Guapa, eres santa por delante y bárbara por atrás. Los piropos son maravillosos. Guapa, ese pantalón es capitalista porque llevas las masas comprimidas. Es decir, todo un lenguaje que pasa por la política, que pasa y que sin duda alguna es esa figura de la mulata tan importante. Voy a terminar entonces con significando, sí, ya voy a terminar, los espacios de la exclusión, su expresión también, sobre todo a través de la caricatura en blanco y negro. Ya sabemos que los esclavos fueron desprovistos de todo en su viaje. La caricatura y la ilustración han sido sumamente interesantes en el manejo de estos medios simbólicos y contrastantes. Miren ustedes, esta es una imagen caricaturesca de la publicidad de la época de la República, en la que se venden cigarros súper largos. En fin, toda esa noción también de la hipersexualidad del hombre negro asociado, como ustedes ven, al universo del marketing. Creo que aquí tenemos un camino, un gran camino en el campo de la construcción y de la burla hacia el hombre negro. Esta caricatura apareció en la prensa, en la discusión, durante el momento de la protesta de del Partido Independiente de Color en Cuba, que terminó siendo una masacre. En fin, no tengo tiempo para explicarles el hecho, pero esto que ustedes ven es una burla a Juan Gualberto Gómez, una de las grandes figuras de la independencia cubana, y la manera en que lo asocian además al universo de la revolución haitiana y a todo lo que podía significar esa presencia del negro. Termino diciendo que el blanco y el negro es parte de las rupturas vanguardistas cuando los artistas lo asumen
para dignificar la imagen histórica y no, como hemos visto en la caricatura anterior, sino para dignificar lo que fueron estos veteranos de guerra cubanos en las guerras de independencia. Es una fotografía de Liborio. Dignificar los sistemas de creencias en Cuba que proceden efectivamente de la tradición africana, de los que Belkis Ayón, por ejemplo, hace referencia en su trabajo sobre los abacuá, o José Bedia en relación con los paleros, y todo ese universo tan fuerte de creencia que los artistas prefieren expresar en blanco y negro como un sentimiento de pertenencia a esta contradicción de base histórica, o por supuesto ya no que otro los represente, representarse ellos mismos, dignificar su raza a través del contraste, poner en valor el color de su piel. Y es la obra, por ejemplo, de René Peña, un fotógrafo mayor del arte cubano contemporáneo, que se desnuda como acto justamente de presentación de todas sus cartas sobre la mesa. Es un hombre negro que transfigura su cuerpo, que habla críticamente de toda esta visión que se ha construido de machismo a través de la imagen del negro en la historia del arte cubano. Y yo diría, contrasta sensiblemente esta obra de Peña si pensamos que ahora ya no se trata de un esclavo flacucho a quien se le cae el plumero casi de la mano, sino este hombre negro agarra a la blanca, la lleva donde la tiene que llevar y además hace de ella, como ustedes ven a través de la imagen de la muñeca, una expresión también de poder. En fin, han cambiado las cosas. Muchas gracias.